Hoy estás, en la clase pasada no estabas. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, arranco. ¿Se acuerdan que nosotros del abdomen, lo que nos quedó sin explicar básicamente, ¿qué era? Esperen que cierro mi cámara, porque ya, total. O me quieren ver. ¿Quieren Sí, ver? no, te queremos ver, te queremos ver. Eh, de abdomen lo que nos quedó ver, o sea, los dos órganos que nos quedan ver dentro de la cavidad abdominal son páncreas y vaso. Vamos a empezar con el páncreas y después veremos el vaso. El páncreas es una glándula, ¿sí?, que está ubicada justo en la zona central del abdomen, ¿sí? Ahora vamos a ver dónde, que tiene dos tipos de secreciones. Una secreción interna, ¿sí?, con las hormonas, o sea, tiene la parte endocrina, que después vamos a ver qué células fabrican cada una de las hormonas, ¿sí?, en donde segregan insulina, glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático. Todo eso va a la sangre. Y después tiene la parte exócrina, ¿sí?, donde segrega un jugo, que se llama jugo pancreático, que ya lo vimos a dónde drenaba o a dónde iba a ser vertido ese jugo. Habíamos visto que se juntaba con el colédoco y se vertía en la segunda porción del duodeno, para terminar los procesos de digestión, ¿sí? Entonces, eso es el páncreas. ¿Dónde está? A ver, esperen si está. No, ¿dónde está ubicado? Anatómicamente, si nosotros pensamos en, ¿se acuerdan que siempre hablamos de los cuadrantes? ¿Sí? ¿Dónde está ubicado? ¿Sí? Parte en el epigastrio, igual que el duodeno, y parte de la cola, que ahora vamos a ver dónde va, se acerca al estómago, o sea, va al hipocondrio izquierdo. ¿Qué partes tiene? ¿Sí? Es una glándula, es todo, como vieron la molleja que ustedes comen de la vaca en la parrilla, bueno, parecido así, ¿sí? Es una glándula. Tiene varias partes definidas, ¿sí? Está enmarcada la cabeza, tenemos cabeza, que es todo esto, cuello, que es esta zona que se afina, ¿sí?, cuerpo y cola. Esas son las partes constitutivas del páncreas, ¿sí? Cabeza, la cabeza está enmarcada por las tres primeras porciones del duodeno. ¿Se acuerdan que cuando vimos duodeno dijimos que le hace como un cuadrito a la cabeza del páncreas, ¿sí? Primera, segunda y tercera. Y acá tengo bien pegadita, metida ahí, ¿sí?, adherida, la cabeza del páncreas. Cuello, la zona que se afina, cuerpo y cola. Como vemos acá, ¿qué paquete vascular es? Yo lo veo así separado de todo el cuerpo. ¿Qué arteria y qué vena? Mesentérico superior. Muy bien, mesentérica superior, porque habíamos dicho que en la tercera porción del duodeno, la arteria y la vena mesentérica superior le pasaban por encima y hacían ese arco que decíamos aorto mesentérico. Entonces esta es la mesentérica superior, ¿sí? Entonces ya sabemos, básicamente ya vemos un montón de relaciones en esta imagen. Bueno, ubicación ya dijimos, ¿sí? Está ubicada bien central, ¿sí?, pegadita al duodeno, básicamente en el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. Y viendo las imágenes uno ya puede darse cuenta de las relaciones. Ahora cuando veamos las relaciones, esas más o menos nos vamos dando cuenta de las relaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa importante tenemos que saber del páncreas? Está bastante, vieron que en algunas, cuando ustedes ven algunas filminas que vienen de internet o así, en el retroperitoneal a veces ponen al páncreas. No está retroperitoneal. Lo que pasa es que el páncreas está muy adherido, ¿sí?, a la pared posterior, ¿sí? Tiene fases de coalescencia muy importantes que lo adhieren a la pared posterior. Entonces,
Fascia, estos son los nombres de las fascias de coalescencia. ¿Sí? Acá tenemos un montón de medios de fijación. ¿Por qué? Porque es un órgano bien adherido, ¿sí? Peritonizado y bien adherido a todas las paredes. Lo único que está más o menos libre es la cola. Todo lo demás está bien fijo. Entonces, tiene una fascia que va para adelante, predudeno-pancreática, que es igual que la que tiene el duodeno. Tiene íntima relación, vamos a ver que la irrigación después va también igual que el duodeno. Tiene íntima relación con el duodeno. Entonces, tiene una fascia que lo adosa hacia las paredes anteriores, ¿sí? Predudeno-pancreática. Tiene dos fascias que lo adhieren a las paredes posteriores, retroduodeno-pancreática y retropancreática. Antes las fascias tenían nombres propios, de Fredes, de Trace, de Todd. Eso no lo tenemos que saber, ¿sí? Tenemos que saber que está bien adherida por fascias a la pared posterior, a la pared anterior. Después vamos a ver que tiene una relación muy importante, porque también está adherida con el mesocolon transverso. ¿Por qué? Porque el mesocolon transverso, ¿se acuerdan que es esto y esto? Acá está cortado. Le pasa así. Entonces divide al páncreas como en dos. Lo podemos encontrar en una zona que llamábamos supramesocólica, el cuerpo y la cola, y otra zona que llamamos inframesocólica. ¿Sí? Es como que el colon transverso le pasa al medio y lo divide, divide las dos zonas, y en las dos zonas encontramos páncreas. ¿Sí? Por arriba y por debajo del colon transverso, ¿sí? Entonces el mesocolon transverso también lo adhieren. ¿Se acuerdan lo que era el mesocolon transverso? ¿Sí? Era el meso que sostenía al colon transverso en su posición. Después tiene un ligamento que es pancreático esplénico, ¿sí? Después tiene el marco duodenal, o sea, este marco que le forma el duodeno también lo mantiene fijo, ¿sí? Y después tiene grandes raíces vasculares, ¿sí? Como habíamos hablado del hígado, que también lo sostienen. ¿Qué me está diciendo con todo esto? Que este órgano es bien fijo en la cavidad abdominal, no tiene posibilidad de irse para ningún lado, ¿sí? Está bien adherido de atrás, de adelante, la cola está adherida con el vaso, hacia adelante tengo el meso. Se nos fue. Parece. Quedó Ya ahí vimos. congelada. Sí. Bueno, el tema es que no me va a poder dar ella el control. Bueno, a ver. Le tengo que pedir el control para seguir. Si no tiene internet no me lo va a poder dar. Bueno, a ver cómo hacemos ahora. ¿Se puede hacer la reunión? ¿Cómo? ¿Qué? No, está, ahí está. No, pero Aguarden que me estoy conectando al internet directamente a la computadora. Ahí está. Ah, ¿Ahora bueno. me ven? Sí. Sí. sí, Bueno, esperá que me traiga una silla, me cambié de habitación. Cosas que pasan en la virtualidad. Acá estoy. ¿Ahora me ven? Sí. ¿Mari? ¿Alumnos me ven? Sí. Sí, profe, la vemos. Bueno, Sí, profe. porque ahora puse directamente. Bueno, sí, entonces eso es lo que nos está diciendo todo esto. ¿Sí? Acá que vemos, ¿sí? La vena cava, vemos el páncreas, vemos el mesocolon transverso, ¿sí? Vemos el duodeno, que lo está haciendo un arco, vemos todas las fascias hacia posterior. ¿Sí? Esto está diciendo, todo esto que vemos acá está diciendo esto, ¿sí? Que este páncreas está bien adherido a todas las estructuras. ¿Ven este el mesocolon transverso? Este es el mesocolon transverso y este es el colon transverso. ¿Sí? Le pasa justo por el medio. Entonces una parte del páncreas queda supramesocólica y otra parte queda inframesocólica. Muy bien. Ahora, vamos a ver con qué se va relacionando en su recorrido todo este páncreas, ¿sí? Muy fácil acá, ¿sí? Porque la cabeza y el cuello yo lo tengo enmarcado acá con el duodeno. Son muy parecidas las relaciones que teníamos con el duodeno, ¿sí? Acá arriba tengo el hígado,
Acá me lo levantaron, ven que está levantadito, entonces por arriba tengo el hígado, ¿sí? El píloro del duodeno, el píloro, cuando termina el estómago teníamos el píloro también le queda por arriba de la cabeza. Y el duodeno la primera porción. Entonces por acá, las relaciones que voy a tener de la cabeza y cuello anteriores, pero por arriba, van a ser el hígado, el duodeno y el píloro. Y por debajo, ¿qué voy a tener? Las asas intestinales, o sea, ese colon transverso, y el colon transverso está por acá, y acá ya tengo todas las asas intestinales, el yeyuno ilion, ¿sí? Acá siempre nunca lo vemos en todas las imágenes que uno tiene, porque el yeyuno ilion lo sacan, porque ocupa todo ese espacio, ¿sí? Lo tenemos acá, el yeyuno ilion. Y después la relación con el duodeno, ¿sí? Siempre voy a tener la cabeza en relación con el duodeno, con primera porción, segunda porción, tercera porción, si me lo están marcando. Una relación que voy a tener ahora la vamos a ver con el cuello. El cuello es esta zona que se afina un poquitito. Ven que viene de la cabeza acá y como acá que hace como una entradita. Bueno, esta zona se le llama cuello. Bueno, seguimos con la cabeza y cuello. Por detrás, ¿qué voy a tener? El colédoco, ¿sí? Que le venía por acá atrás, se juntaba con el conducto pancreático mayor y terminaba en el duodeno. Entonces, por detrás voy a tener el duodeno. Voy a tener los que ya dijimos, ¿sí? Las venas y las arterias mesentéricas. La arteria mesentérica y la vena mesentérica. La vena porta, que está llegando al hígado, ¿la ven? Todo eso le va por detrás. Piensen que es un órgano bien posterior. Entonces, todo lo que voy a encontrar bien posterior, básicamente son los elementos vasculares, las cosas que van a llegar al hilio del hígado, y nada más. ¿Sí? Ya para allá atrás, mucho órgano no voy a tener. Tengo después relación con los riñones de forma, con la celda renal, pero nada más. ¿Sí? Entonces, hacia atrás, esta cabeza y cuello, ¿qué va a tener? Relación con los vasos mesentéricos, con el colédoco y con la vena porta. Esas son las relaciones que tiene para atrás. ¿Qué estructuras tengo para atrás? Acá que no sé qué está mostrando. Lo separamos. Las relaciones, estas presentaciones que teníamos de antes tienen un montón de relaciones, ¿sí? Uno tiene que tratar de pensar dónde está y no estudiar de memoria las relaciones, tener la idea, ¿no? Pero no estudiar de memoria porque uno no se puede acordar las relaciones de memoria. Bueno, ahora vamos con el cuerpo y cola, ¿sí? Habíamos dicho que el cuerpo, esto, ¿sí? Y la cola se van ya para el hipocondrio izquierdo, ¿sí? Acá voy a tener el estómago, acá voy a tener el vaso. Entonces, ¿qué relaciones voy a tener con el cuerpo y cola? Cara posterior, cara anterior, ¿sí? Veo la vértebra, veo el estómago. Hacia anterior, ¿qué tenía? ¿Sí? El páncreas forma la pared posterior del bolsillo ese que habíamos hablado de la transcavidad de los epiplones. ¿Sí? ¿Ven que acá tengo todo un agujerito, todo un bolsillo? Bueno, entonces, hacia adelante voy a tener la transcavidad de los epiplones y el estómago. Estamos de acuerdo, ¿no? Los riñones, páncreas. Hacia adelante, el cuerpo y cola, voy a tener el estómago, pero en el medio, acuérdense que tengo la transcavidad de los epiplones, ¿sí? Hacia atrás, ¿qué voy a tener? Bueno, la vena esplénica, que hoy la vamos a nombrar, es una vena que sale del tronco celíaco y se va bien para el hipocondrio hacia donde está el vaso. Entonces, le va a ir pasando por arriba del páncreas, en partes por detrás del páncreas, hasta llegar al vaso. Seguimos con la vena, ahora tenemos la vena mesentérica. ¿Por qué vena mesentérica inferior? La vena mesentérica inferior en la última parte del páncreas, no la pongan como una relación muy importante. La vena renal izquierda y el riñón izquierdo. El riñón izquierdo, ¿lo ven? ¿Sí? Riñón derecho, riñón izquierdo. Acá, de este lado, teníamos la cabeza. Por eso la cabeza va a tener relación con el hígado, como ya hemos nombrado, ¿sí? Entonces piensen los órganos que tengo a la derecha, qué órganos tengo a la izquierda, qué elementos vasculares tengo a la derecha, qué elementos vasculares tengo a la izquierda.
Y esas van a ser las relaciones de este órgano. Acuérdense también que siempre es un órgano muy posterior, entonces las relaciones posteriores tienen que ser con los vasos, ¿sí? Con todo lo que sea arteria o vena, y bueno, indirectamente con el riñón. ¿Ven? Acá lo estamos sacando, ¿eh? Cabeza, cuerpo y cola. ¿Ven? La vena es por detrás y la arteria esplénica también, del tronco celíaco le viene más que nada por arriba, no tanto por detrás, pero viene por acá, muy en relación con el páncreas, ¿sí? Tanto la arteria esplénica como la vena esplénica. Y ahora, hacia arriba, ¿qué tengo? Otros elementos vasculares, ¿sí? Cuerpo y cola, ¿qué estoy? Volví de nuevo. Ah, no. Cuerpo y cola, relaciones superiores. Cuerpo y cola, sí, relaciones superiores. Arteria hepática común, muy poquito. Arteria hepática común, muy poquito. Lo que tienen básicamente es la arteria esplénica. Siempre por arriba del páncreas vamos a encontrar la arteria esplénica, ¿sí? Viene toda así como enrolladita, le pasa todo por arriba y solo acá en la cola le pasa por detrás. Ahora, por detrás venía la vena esplénica, ¿sí? Porque tengo la arteria arriba y la vena venía por acá abajo, ¿sí? Entonces por detrás voy a tener la vena esplénica. Y después el ángulo duodeno-yeyunual, en la parte inferior. ¿Ven? Donde está el páncreas, donde termina, teníamos última porción del duodeno y el ángulo duodeno-yeyunual. No se maten con las relaciones, traten de mirar las imágenes y más o menos interpreten qué es lo que tengo adelante. Adelante, atrás, arriba, abajo, ¿sí? Bueno, ese es páncreas, lo ubicamos, vimos cómo está adherido a las paredes por las fascias retropancreáticas, retroduodenopancreáticas, hacia adelante por la fascia prepancreática, sostenida por el marco duodenal, sostenida por los vasos, los vasos que le están por atrás que también la sostienen, y está bien fija hacia esa pared abdominal. Ahora, ¿quién lo irriga a este páncreas? Este páncreas que generaba las hormonas, que generaba el jugo pancreático. Bueno, empezamos otra vez con los chinos. ¿Se acuerdan cuando vimos aquella vez, hoy lo vamos a repasar, la irrigación del duodeno? Entonces, la cabeza básicamente va a tener la misma irrigación que el duodeno, porque la cabeza está enmarcada. Eran los arcos pancreáticos duodenales, ¿sí? ¿Formados por quién? Por las arterias pancreáticas duodenales. ¿Que de dónde venían las arterias pancreáticas duodenales? Una venía de un lado y otra venía del otro. La superior venía ¿de dónde? De la arteria gastroduodenal. Miren, tronco celíaco. Vamos a repasar desde acá. Tronco celíaco, ¿sí? Arteria gástrica izquierda, arteria esplénica, se va para allá, arteria hepática propia. La hepática propia se dividía en hepática común, hepática común, hepática común. La hepática común se dividía en hepática propia y en gastroduodenal. La gastroduodenal empezaba a ir para abajo. Daba unas arterias que iban al epiplón mayor, que se llamaban gastroepiploicas, y después da las arterias pancreático-duodenales superiores, ¿sí? Entonces, las arterias pancreático-duodenales superiores vienen de la gastroduodenal, que es la rama terminal, una de las ramas terminales de la hepática propia, ¿sí? La gastroduodenal da las pancreáticas duodenales superiores. Y las pancreáticas duodenales inferiores venían de acá abajo, de la mesentérica superior, y ahí formaban el arco, igual que para el duodeno, ¿sí? Entonces la cabeza va a tener la misma irrigación que el duodeno, ¿sí? Los arcos pancreáticos duodenales, que vienen de las arterias pancreático-duodenales superiores, ramas de la gastroduodenal, y pancreático-duodenales inferiores, ramas de la mesentérica superior, ¿sí? Irrigamos la cabeza, pero esto sigue, ¿sí? El órgano es largo y se desplaza hacia el lado izquierdo. Miren, esta arteria, ¿cómo se llama? Esplénica. La esplénica, como le va por adelante, le va a empezar a dar un montón de ramitas, ¿sí? Por atrás le va dando un montón de ramitas. Entonces le va a dar una que se llama pancreática mayor,
pancreática dorsal, ¿sí? ¿Ven? Pancreática mayor, pancreática dorsal, le van por detrás del páncreas, son ramas de la esplénica. Y después vamos a tener otra que va por la base del páncreas, esta que está acá, que acá no la han puesto, prepancreática no, acá no la han puesto, ven esta que va por acá, que se va a juntar con estas dos que vienen acá, que se llama pancreática inferior, y que sale de la mesentérica superior. ¿Ven la mesentérica superior? Manda también una ramita, todo por la parte inferior del páncreas, pancreática inferior. Repasemos entonces todo este chino, ¿sí? Cabeza irrigada igual que el duodeno, por los arcos pancreáticos duodenales. Cuerpo y cola, o cuello, cuerpo y cola, van a estar irrigadas por arterias que le van a dar la esplénica y la mesentérica superior. La esplénica, que le va todo por arriba, va a dar la pancreática mayor, la pancreática dorsal. Y la mesentérica inferior va a dar la mesentérica superior va a dar la pancreática inferior. Tiene un montón de irrigación, ¿sí? Porque este órgano es muy activo, metabólicamente muy activo. Esta pancreática inferior se junta con las que van dando la esplénica. Acuérdense siempre que se arman arcos, ¿sí? Pancreática inferior de la mesentérica superior. ¿Entendido? La irrigación tiene muchas arterias, ¿sí? Bueno, lo venoso siempre va de vuelta. Tenemos un arco pancreático duodenal venoso, ¿sí? Un arco venoso. También tenemos las venas pancreáticas, ¿sí? Y todas van a drenar después en lo que llamamos la vena porta. ¿Qué tiene por dentro? Bueno, tiene un montón de cosas, ¿sí? Que van a ver después, ahora con Mari, pero básicamente, macroscópicamente, lo que vemos son dos grandes tubos colectores, ¿sí? Dos grandes tubos que van a ir a drenar, digamos, en el duodeno, llevando ese jugo pancreático. ¿Cómo se llaman? ¿Sí? El conducto pancreático mayor, ¿sí? O principal, de Wirsung, ¿sí? Que viene desde la cola, atraviesa todo el cuerpo, llega al cuello, a la cabeza, y se va a juntar con el colédoco, y van a ingresar en la segunda porción del duodeno. Y de este conducto pancreático mayor sale uno accesorio, más chiquitito, o de Santorini, que también, ¿se acuerdan?, drenaba en la segunda porción del duodeno, ¿sí? Formando la papila o carúncula menor. Entonces, conducto pancreático principal o mayor, o de Wirsung, ¿sí? Atraviesa todo el páncreas, desde la cola de la cabeza y se junta con el colédoco. De ese conducto va a salir uno accesorio que se llama de Santorini, que también va a drenar los jugos. Este drena los jugos pancreáticos solito, junto con la bilis. Los dos juntitos, se acuerdan que cada uno tenía un esfínter y después tenían un esfínter común. Bueno, después siempre tenemos ganglios linfáticos, siempre sepan que en todo el cuerpo tenemos ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos siempre después iban a drenar su linfa, ¿sí? De los ganglios, los vasos linfáticos, a los conductos colectores. Los conductos colectores llevan la linfa hacia los confluentes yúgulo subclavio, derecho o izquierdo, depende de qué, y se unen con la sangre. Y acá terminamos la parte macroscópica del páncreas. ¿Se entendió más o menos? Páncreas es un órgano más o menos facilongo en cuanto a la parte macroscópica. Lo más complicado del páncreas viene ahora, con la parte microscópica. No, pero la parte macroscópica es fácil. No, pero por ahí un poco más complejo. No, la histología del páncreas es fácil. La histología del páncreas es muy parecida a las glándulas salivales. Así que no hay mucha diferencia en el tejido, ¿sí? ¿Van bien? ¿Están bien? Sí, profe. Bueno, vamos con la histología. Entonces, les vamos mechando un poco y un poco. Sí. Igual va bien. Bien.
Esperen que acomodo esto un poco y ya comparto. Ya estoy. Muy bien. ¿Escucharon las presentaciones o no tuvieron tiempo todavía? Sí, profe, las escuché. Muy bien. Bueno, es fácil, así que si ya, el que ya escuchó es un repaso básicamente, ¿no? Y bueno, planteen dudas, si surgieron dudas de la explicación. Siempre en todos los órganos, sobre todo en las glándulas, el tejido siempre lo dividimos en estroma y parénquima, ¿sí? Esto creo que ya lo hemos mencionado anteriormente, pero siempre lo volvemos a repetir. Todo lo que es el estroma, ¿qué era? A ver si se acuerdan. ¿Qué es el estroma de un órgano? Como el tejido de sostén. Muy bien, es el tejido de sostén. Por lo tanto, ¿de qué tejido estamos hablando? Conectivo. Muy bien, tejido conectivo. El tejido conectivo es el tejido de sostén por excelencia, ¿no? Además de otras funciones que tiene esa función de sostén. Muy bien. Y la otra parte del órgano va a tener su parénquima, ¿sí? Y acuérdense que el parénquima es el tejido funcional del órgano. Bueno, acá el estroma obviamente es tejido conectivo, el órgano tiene una cápsula y después van mandando tabiques, así que los tabiques forman parte de lo que es el estroma y todos esos tabiques son, ¿sí?, de tejido conectivo. Acuérdense que por el tejido conectivo van los vasos, los nervios, los conductos, pero obviamente después de pasar por acá, se van metiendo en el parénquima. Lo que ustedes ven de color más violeta es el parénquima, es el tejido funcional. Lo que ustedes ven en rosado o blanco es el tejido conectivo. Bien, por lo tanto, el órgano va a quedar dividido en lóbulos, ¿sí? Porque el estroma lo compartimentaliza, el tejido conectivo lo va subdividiendo en lóbulos, ¿sí? Y dentro de cada lóbulo va a estar lo que dijimos recién, que es el parénquima del órgano, ¿sí? Bien, ¿cómo va a estar formado el parénquima? El parénquima del páncreas tiene como dos partes, una parte endocrina y una parte exócrina, ¿sí? La parte endocrina la vamos a ver cuando veamos glándulas endocrinas, pero en el mismo tejido, ¿sí? O sea, en el mismo lóbulo están mezcladas las dos partes. No es que una parte del páncreas es endocrino y otra parte es exócrino, no. Dentro de cada lóbulo están mezcladas las dos partes, podríamos decir la exócrina y la endocrina. La endocrina en la imagen son estos circulitos más de color rosado que ustedes pueden ver acá en la imagen. Esos se llaman islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. No nos importan ahora porque hay células ahí que secretan hormonas. La insulina, el glucagón, la somatostatina. Son hormonas que van a ir a la sangre, por eso es la parte endocrina. Ahora, como estamos viendo sistema digestivo, nos interesa la otra parte del parénquima, que es lo que está alrededor de estos islotes. Obviamente es tejido glandular. ¿Cómo le llamarían a estas estructuras redondeadas que ven en la imagen? ¿Qué serán? ¿Cómo está formado el tejido glandular? Acinos. Muy bien, acinos. Son los adenómeros de la glándula, es decir, son acinos, porque son redondeados. Muy bien, obviamente de ese acino salen conductos, que por ahí acá en el corte, a ver si hay algún conducto. Bueno, esto igual no es una imagen histológica, sino que es como un dibujo. Bueno, acá ustedes pueden ver un conducto de mucho calibre. Este es un conducto
interlobular, porque está ubicado entre medio de lóbulos. ¿Sí? Fíjense que siempre hay tejido conectivo alrededor. Ahora, también hay conductos intralobulares, ¿sí? Que van a estar dentro de los lóbulos, van a ser de menor calibre. Después hay conductos que están saliendo del adenómero, que van a ser de mucho menor calibre, ¿sí? Pero sepan que va a haber, obviamente, conductos, además de adenómeros o acinos, hay conductos, en el parénquima. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, todo el tejido que está alrededor es el páncreas exócrino, ¿sí? Que va a estar formado, el parénquima va a estar formado por acinos pancreáticos y por conductos, ¿no? De distinto calibre, que bueno, ahora los vamos a ir viendo cómo se llaman. Bueno, esto es más de lo mismo, ¿eh? Acá se ve un conducto, por ejemplo. Acá se ve un islote de Langerhans. Lo que ves más rosadito o clarito es la parte endocrina, ¿eh? No nos interesa ahora, y todo lo que ven más de color violeta son los acinos. ¿Por qué se ve de color violeta? Y porque se tiñe con la hematoxilina, ¿sí? Bueno, la hematoxilina tiñe todo lo que es ácido nucleico, y como estas células de los acinos tienen muchos retículo endoplasmático granular, tiene ribosomas, y por lo tanto el ribosoma tiene ARN, y por lo tanto está muy teñido de violeta. Porque son acinos que van a sintetizar muchas proteínas, ¿sí? Muchas enzimas. Por eso tiene mucho desarrollo de retículo endoplasmático granular. Por eso se tiñe el tejido de color muy, muy, muy violeta. Bueno, no sé, ¿se entendió lo que dije? Bueno, más imágenes, ¿eh? Esto es un islote de Langerhans, ya dijimos la parte endocrina, y lo que veo en esta imagen son los distintos acinos pancreáticos, ¿eh? Ya les dije, muy teñidas de violeta por el gran desarrollo de retículo granular. Muy bien. Bueno, más de lo mismo, ¿eh? Acuérdense que el páncreas exócrino va a secretar enzimas digestivas. El páncreas secreta. Siempre, la mayor parte de las enzimas que secreta, las secreta en forma inactiva, en forma de zimógenos, o como dice acá, proenzimas. Va a secretar amilasa, va a secretar, bueno, tripsina, quimiotripsina, elastasa, y después un montón de lipasas, ¿no? Bueno, lipasa pancreática, colesterol esterasa, bueno, un montón de enzimas que van a digerir todos los nutrientes, ¿sí? Digamos que las enzimas provenientes del páncreas son las más importantes para la digestión, porque hay un montón, Bien. Esto que está redondeado acá no es un acino, es un lóbulo. Y dentro del lóbulo hay un montón de acinos, ¿sí? Muy bien. En un esquemita vemos los acinos pancreáticos, los conductos que salen de cada acino, que fíjense que se van juntando para ir formando conductos de mayor calibre. Vemos los acinos, vemos los islotes de Langerhans o islotes pancreáticos. ¿Qué nos interesa de esto? Primero, que el acino está formado por unas células que se llaman células acinares. Estas son las que se tiñen de color violeta porque tiene mucho, como dije anteriormente, retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Esas células se llaman células acinares y son las que secretan las enzimas digestivas. Ahora, donde comienza el conducto, hay otras células que se llaman centroacinares. Las células centroacinares secretan bicarbonato. ¿Para qué vamos a necesitar el bicarbonato a nivel del duodeno?
Para neutralizar la acidez del jugo pancreático, que el duodeno es el que recibe, digamos. Bueno, ahí te corrijo, está bien lo que dijiste, pero jugo gástrico. Ah, perdón. Sí, veo que te confundiste en eso, pero está bien. Justamente va a neutralizar la acidez del jugo gástrico, de lo que viene del estómago. Pero no solo va a neutralizar la acidez, sino que incluso el bicarbonato va a seguir aumentando más el pH, porque las enzimas que actúan en el duodeno lo hacen a un pH elevado, ¿no es cierto? Un pH de 8 aproximadamente, entonces es necesario el bicarbonato que secreta el páncreas para esto, ¿no? Para elevar el pH y que después las enzimas actúen óptimamente, digamos, ¿no? Bueno, muy bien. Cualquier cosa que no entienden me avisan, ¿eh? Yo sigo. Bien, células centroacinares que secretan bicarbonato. Por eso el jugo pancreático va a tener enzimas, bicarbonato, bueno, y otros componentes. El conducto que sale del adenómero se llama conducto intercalar. Se llama de la misma forma que se llamaba el conducto que salía de los acinos de las glándulas salivales, ¿sí? Lo que pasa es que la glándula salival después tiene un conducto estriado. Acá no aparece el conducto estriado, sí aparece el conducto intercalar, ¿sí? Que bueno, que es compuesto porque está subdividido, ¿sí? Y después se forman los conductos intralobulares, los que van a estar dentro de los lóbulos. Y después los intralobulares se van a ir juntando, se van a formar los interlobulares. Y después todos los interlobulares se van juntando y se va a formar ¿qué conducto? Que ya les habló Cris hace un ratito, que ya es un conducto que lo veo en forma macroscópica. El conducto principal. Claro, exactamente. El conducto principal o conducto de Wirsum, ¿sí? Hay un conducto accesorio también en la parte de la cabeza que también recolecta, ¿no?, la secreción de los conductos de esa zona. Pero sepan que todos los conductos que yo veo en la histología van a terminar formando o drenando al conducto principal. Y el conducto principal al duodeno. A ver, la glándula, la parte exócrina, bueno, la exócrina y la endocrina secretan cuando llega algún estímulo. No están todo el tiempo secretando. Estas glándulas, las glándulas tienen una regulación, un control de la secreción, ¿sí? Hay unas hormonas que están viniendo del intestino, de las glándulas enteroendocrinas del intestino, que como son la colecistoquinina, la secretina, las estimulan a los acinos y a las células centroacinares para que secreten, ¿sí? O sea, tiene que haber alguna hormona, también puede haber un estímulo nervioso, pero siempre necesita un estímulo para producir la secreción. Cuando el jugo pancreático llegue al duodeno, ahí es donde se van a activar las enzimas. Si se nos activan antes, estamos en el horno, porque se empiezan a digerir todas las células del tejido. Eso puede pasar cuando, lo habíamos visto la clase pasada, cuando hay un cálculo que obstruye la salida de la secreción pancreática, ¿sí? Bueno, se produce la pancreatitis, puede causar la muerte, es muy peligroso. Cuando hay un paciente que tiene pancreatitis, no le tenemos que dar absolutamente nada de comer, que ni se les ocurra, porque nos van a terminar matando. Justamente ¿por qué? Porque yo dándole comida estimulo al páncreas, ¿se entiende? Y el páncreas va a comenzar a secretar enzimas, no van a poder las enzimas llegar al duodeno, se van a acumular en el conducto, se van a activar y voy a digerir el páncreas del paciente, ¿no? Entonces un paciente con pancreatitis o con principio de pancreatitis hay que tenerlo totalmente en ayuno. Bueno, muy bien. ¿Qué más les puedo decir del páncreas? Y la verdad es que nada más, pero bueno, vamos a repasar, ya que hay más imágenes.
Esta está linda, ¿eh? Hay un acino, un conducto intercalar, ¿sí? Conducto intercalar. Después los conductos son los intralobulares o intralobulillares, es lo mismo. Después vienen los conductos interlobulares y finalmente el conducto excretor. ¿Sí? Bueno. Esto no lo vamos a ver ahora, ¿sí? Porque no corresponde. ¿Endocrino ya tuvimos? Perdonen que pregunto, pero estoy medio perdida. Sí, Mari. Sí, Bueno. vimos. Entonces podemos repasarlo. Yo pensé que todavía no Habíamos lo visto había. hormonas de crecimiento, prolactina, todo eso habíamos visto. Bueno, los que tienen que recuperarlo tienen que repasar. Entonces vamos a repasarlo ya que estamos. En el islote de Langerhans o en el islote pancreático hay diferentes tipos celulares, ¿sí? Y cada tipo celular va a secretar una hormona distinta. El islote también tiene muchos capilares, ¿sí? Capilares, bueno, fenestrados, que obviamente permiten que las hormonas pasen a la sangre. Células alfa, células beta y células delta, ¿sí? Bueno, y otras más, pero no importa. ¿Qué secretan las células alfa? Glucagón. Muy bien, glucagón. Las células beta, Insulina. insulina. Y las células delta, Somatostatina. muy bien, somatostatina. Perfecto. Muy bien. Generalmente las células beta están más en el centro del islote, ¿sí? Las que secretan glucagón un poco más en la periferia y las células que secretan somatostatina, bueno, son menos abundantes, bueno, y están ahí como distribuidas entre medio. Después hay otras que se llaman células PP. No, esas secretan polipéptido pancreático. Pero bueno, estas son las tres importantes. Y acá dice capilares sinusoides, si llega a decir eso en alguno de sus, en las diapositivas está mal. No son sinusoides, son fenestrados. Los sinusoides son muy permeables, están por ejemplo en el hígado, en el vaso, que vamos a ver ahora, ¿sí? Pero no en las glándulas endocrinas. Bien. ¿Preguntas? Fácil. Por las dudas, acuérdense de las funciones, los que tienen que recuperar, ¿no? Acuérdense de las funciones de cada hormona, ¿no? Si es hiper o hipoglucemiante. ¿Preguntas, no? ¿Dudas? Ya está. Terminamos con páncreas. Ya está. Páncreas, listo. Vamos con el vaso. Todo lo macroscópico también va, es una boludez también. Perdón, ¿no? Pero. Una pavada. Bueno, vamos con vaso. ¿Les parece bien o no? Díganos. Sí. Sí. Hoy ni siquiera hacemos recreo, chicos, porque después que termine Mariana, yo doy el cuentito de la irrigación, que ya lo vimos todo, y Hacemos un repasito de la irrigación y listo. Sí. Y listo. Y los que tienen que estudiar para el recuperatorio se van a estudiar. Después si llegan a tener dudas, nos avisan los que tienen que recuperar. Bueno, vamos con el vaso. ¿Dónde está ubicado el vaso? En el hipocondrio izquierdo. Muy bien, en el hipocondrio izquierdo. Más claro, acá la imagen no se puede, ¿eh? Muy bien, ubicado en el hipocondrio izquierdo, obviamente en la cavidad abdominal.
¿Alguien tiene idea para qué sirve este órgano? Es un órgano linfoide. Muy bien, es un órgano linfoide. ¿Sí? Un órgano linfoide se dice secundario. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir órgano linfoide? Linfo, ¿con qué lo relaciono? Con linfa, la circulación linfática puede ser. No, ¿Linfocitos? con los linfocitos, exactamente. Por eso digo, es un órgano linfoide. Y digo, órgano linfoide secundario. ¿Por qué? Porque los linfocitos que se forman en la médula ósea, los T van a madurar al timo, después se instalan en ciertos órganos que los llamamos órganos linfoides secundarios. ¿Por qué? Porque se instalan ahí esperando que llegue algún microorganismo, no sé, alguna sustancia extraña, algo con lo cual tengan que luchar, destruir, etc. ¿Sí? Es un órgano linfoide. ¿Por qué? Porque tiene linfocitos. Linfocitos T y linfocitos B, básicamente. Y tiene otra función. Además de su función en la defensa. ¿Está conectado con el hígado? Tiene una unión directa con el hígado. ¿A través de qué? La vena esplénica. Muy bien, a Bien. través de la vena esplénica. ¿Esto qué significa? Que la sangre que sale del vaso va ¿a dónde? A formar la vena porta. Va a ir a formar la vena porta, exactamente. La vena esplénica va a ir a formar la vena porta. Por lo tanto, la sangre que sale del vaso va a ir al hígado. ¿Estamos? ¿Y cómo le entra la sangre al vaso? ¿Cómo Por ahí le llega sangre? le llega con, puede tener, no sé, algún, siguiendo esto de que tiene una función de defensa, puede le llega con algún agente extraño, entonces el vaso como que filtra la sangre. Bueno, ponele, pero ¿cómo le llega la sangre? La sangre tiene que A entrar al través de la vena vaso. esplénica. Ah, Pero no me sale el término, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo le llega? ¿Cómo dijeron ahí? Hay algo dijeron, a ver. ¿Cómo entra la sangre a un órgano? Miren acá, miren esto. ¿Qué tengo acá? Una arteria. Bien, una arteria y una ¿qué? Vena. Una vena. Muy bien. ¿Por dónde entra la sangre? Por la arteria. Por la arteria. Por la arteria. ¿Cómo se llama la arteria? Esplénica. Esplénica. Plénica. Todo lo que sea esplénico va a tener que ver con el vaso. ¿Sí? La arteria esplénica. ¿De dónde viene la arteria esplénica? Del tronco celíaco. Muy bien, del tronco celíaco. Es una de las ramas del tronco celíaco. Bien, sale de la aorta el tronco celíaco, del tronco celíaco la arteria esplénica, que es toda muy así, muy sinuosa, va pasando por arriba al páncreas, entra al vaso. Bien, la sangre entra al vaso. Cuando entra la sangre al vaso, el vaso va a tener otra función sobre la sangre. Además de filtrarla, bueno, filtrarla entre comillas, además de extraer microorganismos, sustancias extrañas que aparezcan, va a tener otra función sobre los elementos de la sangre. Ya lo vimos. Lo que pasa es que no se acuerdan. Destrucción de células Muy viejas bien, de los glóbulos rojos. exacto. Se encarga de la hemocateresis. La hemocateresis es la destrucción de los glóbulos rojos que ya están
viejos, porque ya cumplieron su ciclo, 120 días, y este se encarga de destruirlos. Ahora, de esa degradación de los glóbulos rojos se saca la hemoglobina, ¿sí? Obviamente, y de la hemoglobina se saca el grupo hemo y la globina. ¿Estamos? Y bueno, y después del grupo hemo se saca el hierro y se saca la porfirina, y de eso se hace la bilirrubina, ¿sí? Eso va al hígado. Por lo tanto, el vaso se encarga de degradar glóbulos rojos y degradar la hemoglobina. De la hemoglobina recupera el hierro y la parte proteica. El resto es desecho, y se forma la bilirrubina. La bilirrubina es un desecho que obviamente es tóxico y hay que eliminarlo. ¿Por dónde lo vamos a eliminar? ¿Por la orina? Una parte por la orina, muy bien. Pero la mayor parte Por materia fecal. también por materia fecal. Pero ¿cómo llegó eso a la materia fecal? Porque del vaso, ¿a dónde me fui? Al hígado. Al hígado. ¿Y el hígado? Hígado. ¿Cómo se saca de encima esa bilirrubina que le mandó el vaso? ¿No es en la vesícula biliar? A través de la bilis. Claro. La bilis, A el través color de la bilis. la biliar, claro. El color de la bilis se debe justamente a este pigmento, que es tóxico y hay que eliminarlo del cuerpo. De ahí, a través de la bilis va a pasar al duodeno y del duodeno va a pasar al, bueno, obviamente al tubo digestivo, y el tubo digestivo después también lo va a eliminar con las heces. Bueno, parte de la bilirrubina también se libera por la orina, porque también pasa un poco a la sangre, pero la orina obviamente va a eliminar, bueno. Entonces traten de pensar para poder acordarme, porque si yo me quiero acordar de todo no puedo, ¿se entiende? Entonces traten de relacionar las cosas para entenderlas y obviamente para acordarme cuando tengo que rendir un examen. Además para saberlas, ¿no? Obviamente. Profe, Sí, y a las personas que, por ejemplo, les tienen que extirpar el vaso, por ejemplo, no sé, por un cáncer, para que no le haga metástasis y demás, serían personas más propensas a tener infecciones, porque no tendrían... exacto. Es un órgano que también se rompe y se daña cuando hay golpes o un accidente. Generalmente el vaso, no, generalmente no, pero bueno, es un órgano que hay que extirparlo. ¿Sí? No importa, la función del vaso después la cumple el hígado. Si no tengo vaso, la función de la destrucción de glóbulos rojos la cumple el hígado, la función de defensa no la voy a tener. La voy a tener por otros órganos, pero no por este. ¿Sí? Muy bien. La cara diafragmática, ¿sí? La cara diafragmática del vaso es una cara convexa, como se ve acá. Esta es la cara convexa. Este es un corte transversal. La cara convexa es la que da, ¿no?, al diafragma. El resto, ¿sí? En las otras caras voy a ver en el ilio, ¿sí? Acuérdense de lo que era el ilio, de donde entraban los elementos. Acá van a entrar obviamente arteria, vena, bueno, nervios, linfáticos, ¿sí? Arteria esplénica, vena esplénica como los dos elementos importantes del ilio del vaso, ¿sí? Pero si se fijan, acá hay como unas improntas, ¿no? Eso lo dejan otros órganos en los cuales el vaso está en relación. ¿Con qué órganos está en relación el vaso? A ver si se acuerdan. Con el estómago. Muy bien, con el estómago. Esta impronta que queda acá es la del estómago. Impresión gástrica. Esta
Esta es más posterior. El riñón izquierdo. Muy bien, con el riñón izquierdo. ¿Y esta? Esa por ahí es más difícil darme cuenta. Ahí ya. El colon. El colon. Bien, ahí en esa parte, el colon transverso, la flexura cólica izquierda, donde el colon transverso pasa a formar el colon descendente, ahí vamos a tener la impresión cólica. ¿Sí? Acá lo podemos ver. El estómago, que obviamente lo cortamos, el riñón, ¿sí? Y la flexura del colon. Pero también está en relación con la cola del páncreas, el vaso. Obviamente con el diafragma y listo. ¿Sí? Son las relaciones que va a tener el vaso. Bueno, arteria y vena esplénica, la cola del páncreas, el estómago, el ángulo esplénico. Sí, en realidad se llama flexura cólica izquierda, pero bueno. Músculo diafragma. Bueno, y acá más imágenes para ver más relaciones. Es lo mismo, ¿sí? Hacia adelante con el estómago, hacia la parte posterior con el riñón. Bueno, y en este corte, al nivel que está hecho el corte, no veo el páncreas, pero sepan que sí está también en relación con el páncreas y con el colon, que tampoco lo veo porque es un corte, ¿sí? Y lo estoy mirando así como de arriba. ¿Está bien? Sí, en realidad lo estoy mirando de abajo, no de arriba. Me quedé pensando. Hice el corte de la persona y la estoy mirando así. ¿Sí? Bien. Por eso ya no veo el colon y no veo el páncreas. Bueno, con respecto a la irrigación del vaso, es muy fácil. Lo que habíamos mencionado antes, tronco celíaco. Bueno, esta es la gástrica izquierda, ¿no? Y esta es la arteria esplénica, que obviamente es la que lleva la sangre al órgano. Y después, obviamente, una vez que la sangre entró al vaso, sale por la vena esplénica, ¿no es cierto? Vena esplénica, bueno, se va a unir con la mesentérica inferior, se va a formar el tronco espleno-mesentérico, y de ahí eso se va a unir con la mesentérica superior para formar la vena porta. Esto ya lo dijimos, creo, infinidad de veces, ¿sí? Esa es la finalidad de esta conexión con el hígado, justamente llevar los productos de degradación de los glóbulos rojos hacia el hígado para que el hígado libere la bilirrubina, almacene el hierro, ¿sí? Y bueno, y haga lo suyo con los aminoácidos que vienen después de la degradación de la parte proteica, de la hemoglobina, ¿sí? Bueno, ¿preguntas? ¿Los aburre, no? Un poco la clase expositiva. No, profe. No, profe. Bueno, nada más imágenes, más de lo mismo, como para, ven el corte, en este caso, un corte transversal, vaso, riñón, lo mismo de siempre. Casi veo la cola del páncreas, veo estómago, acá veo la vena esplénica, no veo la arteria porque tendría que haber cortado más arriba para poder verla, La arteria esplénica pasa muy por arriba del borde superior del páncreas, y acá ya lo tengo cortado, podríamos decir, por la mitad. ¿Sí? Bueno, no sé qué más decirles, creo que nada más. Vamos a la parte histológica del vaso. Acá tienen unas lindas imágenes, pero bueno, que vamos sacando los órganos, para que ustedes vean la ubicación. Bueno, fíjense que es un órgano peritonizado, ¿no? Está bien envuelto en peritoneo.
Tiene ligamentos también que lo unen, ¿eh? Que lo unen al diafragma, que lo unen al hígado, que lo unen al páncreas. Pero no los vamos a nombrar específicamente. Bueno. Miren imágenes porque les va a terminar de cerrar. Bien, cuando uno... Esto, la verdad es que siempre hemos dicho, o el titular de la cátedra en algún momento dijo que la histología del vaso no se tomaba, pero como en algunos que otros exámenes ha aparecido algo que tiene que ver con la histología, lo vamos a ver, ¿sí? Cuando uno mira el páncreas el vaso al microscopio, es como que también tiene dos partes, como pasaba con el páncreas, vieron que veíamos una parte más clarita, una parte más oscura, bueno, acá lo mismo, ¿sí? La única diferencia es que el tejido, el parénquima del vaso, ¿sí? Estos círculos que yo veo más claros, que en realidad más claros son más violetas, podríamos decir, se les llama pulpa blanca, ¿sí? Y el resto del tejido se le llama pulpa roja. Por supuesto tiene una cápsula de tejido conectivo, ¿sí? Que lo rodea, no manda tabiques esta cápsula, por eso el vaso no está subdividido en lóbulos, sí tiene adentro un tejido conectivo reticular, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tejido conectivo con fibras reticulares. Eso es característico de todos los órganos linfoides. Todo el sostén interno del órgano linfoide no tiene tabiques de tejido conectivo, sino que tiene un conectivo reticular. Y entre medio de ese conectivo reticular está todo el parénquima del órgano, ¿sí? Bueno, ¿qué hace la pulpa blanca? ¿Qué hace la pulpa roja? Con respecto a las funciones que estuvimos viendo, ¿qué me podrían decir? ¿Qué les parece que hará la pulpa blanca? ¿O de qué estarán hechos estos círculos que ustedes ven acá? Estos nódulos. ¿De ¿Linfocitos? Muy bien, acá van a estar ubicados los linfocitos, ¿sí? Tanto los linfocitos T como los linfocitos B. También hay, bueno, células presentadoras de antígenos, como son los macrófagos, las células dendríticas, que colaboran con los linfocitos para presentarles los antígenos y que el linfocito actúe, ¿sí? La pulpa blanca tiene que ver con la defensa. La pulpa roja, ¿qué va a hacer entonces? La parte del tejido que tiene que ver con la pulpa roja. ¿Y los glóbulos rojos? Se va a encargar de esa función que habíamos mencionado antes, que era la hemocateresis, la destrucción de los glóbulos rojos y la degradación de la hemoglobina, ¿sí? Bueno, hay más imágenes, ¿sí? Ven que la cápsula es como que intenta mandar unos tabiques, pero son incompletos. No llegan a dividir al órgano en lóbulos como pasa con el páncreas o las glándulas salivales. Acá no pasa eso. Bueno, voy a pasar imágenes porque esto es una imagen histológica a más aumento. Acá se ve la pulpa blanca, acá se ve la pulpa roja, ¿sí? Y vamos obviamente a ir describiendo. Esto que se ve acá es un sinusoide, ¿no? Que es parte de la pulpa roja. Y ahora les voy a explicar más o menos de qué se trata. Si miran acá, esto se llama vaina linfoide periarterial, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un grupo de linfocitos que están alrededor de una arteriola, ¿sí? No todos estos nódulos son vainas linfoides periarteriales, algunas son nódulos linfoides simplemente, pero aquel que tenga en el medio una arteriola se le llama así. No se compliquen la vida, sepan que en esa pulpa blanca están los linfocitos.
tanto los linfocitos T como los linfocitos B, y algunos macrófagos y células presentadoras de antígenos para defensa, ¿sí? ¿Qué pasa en la...? Esperen que voy a mencionarles algo de la pulpa roja. La pulpa roja tiene un montón de sinusoides. Los sinusoides son obviamente capilares de mucho calibre, por ser un capilar, y son muy discontinuos. Entonces, ¿qué pasa? La sangre va pasando por esos sinusoides y en la periferia del sinusoide, ustedes vayan imaginándoselo, hay macrófagos, ¿sí? Que cuando la sangre va pasando y el glóbulo rojo ya está viejo, el macrófago lo va a degradar. Evidentemente debe haber algo que le avisa al macrófago cuando el glóbulo rojo ya está, ¿sí? Que no sirve para nada. Entonces el macrófago lo degrada, lo fagocita, lo degrada, ¿sí? Y esa degradación de los productos va a ir después al hígado. Entonces la pulpa roja básicamente está formada por sinusoides, capilares sinusoides, y unos cordones de células que se ven entre medio de los sinusoides, que se llaman cordones esplénicos o cordones de Billroth. En esos cordones, ¿sí?, hay macrófagos que obviamente se encargan de degradar lo que venga circulando por los sinusoides. No sé si me expliqué. La pulpa roja entonces son sinusoides y cordones esplénicos. En los cordones están las células, pero están como ahí, muy al borde del sinusoide, porque van degradando obviamente lo que pasa por la sangre. Principalmente, obviamente, los glóbulos rojos. ¿Sí? Bueno, no sé si me fueron entendiendo. ¿Cómo es la circulación del vaso? ¿Por dónde entraba la sangre al vaso? Por la arteria esplénica. No se tienen que saber todo esto. Yo se los explico para que lo entiendan. La sangre entra por la arteria esplénica, ¿sí? Cuando entra al vaso, obviamente la arteria se empieza a subdividir, ¿sí? Forma ramas esplénicas. Bueno, obviamente después por el tejido conectivo se van formando estas arterias trabeculares. Las arterias trabeculares van a entrar a lo que es el parénquima del órgano, ¿sí? Y ahí van a formar arterias y arteriolas que se llaman centrales. Esta arteria que ustedes ven pasar por acá, esta arteria central o arteriola central que ustedes ven pasando por acá, es la que va pasando por el centro de la pulpa blanca, en esas vainas linfáticas o linfoides periarteriales, ¿sí? Y este nódulo es el que va a tener linfocitos T, bien alrededor de la arteria, y linfocitos B en la zona más periférica de esta vaina o de este nódulo, ¿sí? No sé si me entienden. Si yo miro esto, ¿qué veo ahí? Ahí veo la arteriola central. Muy cerquita de la arteriola voy a tener linfocitos T. Y más en la periferia, linfocitos B. Después, obviamente, esas arteriolas siguen su curso, su circulación y entran en la pulpa roja. En la pulpa roja, las arteriolas van a formar los sinusoides, ¿sí? Y es como que la sangre el sinusoide es tan permeable, tiene tantos agujeros, básicamente, que se forman como lagunas de sangre. Por eso se dice que el vaso tiene como una circulación abierta, porque sale sangre del sinusoide y queda ahí como desparramada en el tejido, ¿sí? Después, esa sangre va a ser obviamente recolectada por vénulas
y se va a ir formando la vena esplénica, que obviamente saca la sangre del vaso, saca la sangre del órgano. Por supuesto, una vez que ya se degradaron los glóbulos rojos, por los macrófagos, que bueno, actúan ahí y van degradando todos los glóbulos rojos viejos, ¿sí? Por eso después la sangre va a salir a través de la vena esplénica, y la vena esplénica obviamente, bueno, va a ir a formar lo que es la vena porta. Sale del vaso y va a ir al hígado. No sé si quedó. A ver si hay otra imagen. Bueno, esta es otra imagen que agregué, pero es más de lo mismo. ¿Sí? Fíjense, la arteria pasa por las vainas linfoides, ¿sí? Y después pasa por la pulpa blanca, podríamos decir, y después forma los sinusoides. Y después los sinusoides se terminan rejuntando, la sangre que pasó por los sinusoides, y va formando la vena, y obviamente la sangre sale. ¿Sí? ¿Preguntas? Hola, díganme algo. Ya no quedó nadie, Mari. Denme una señal de vida. Ya sé que es un embole el tejido del vaso, pero bueno, tampoco para que me dejen sola. No. Bueno, acá hay más imágenes. Esta está muy bonita porque se ve cómo son los sinusoides. Miren los agujeros que tienen. Acá hay macrófagos. Esto es el cordón de Billroth o el cordón esplénico, y estos son los sinusoides. ¿Sí? Por acá circula la sangre, pero al tener tantos agujeros, obviamente la sangre pasa al tejido, se forman como lagunas de sangre entre medio del tejido del parénquima del órgano. Bueno, y acá hay más imágenes. Terminamos. No, no terminamos. ¿Preguntas? No terminamos. ¿También? Sí, profe. Sí, profe, vamos bien. Bueno, bastan 15 minutos más. Hacemos todo el repaso de irrigación de abdomen, de todo lo que ya vimos. ¿Sí? Hacemos todo un repasito y listo. Y los dejamos en libertad. El que no tiene que rendir recuperatorio, la clase que viene queda libre. ¿Sí? Y el que tiene que rendir recuperatorio, nos vemos en la universidad y ya se pone a repasar. Bueno, voy a dar lo último, que es la irrigación del abdomen. Es un repaso de todo lo que ya vimos. Exacto, por eso. Esto se da en 10 minutos. En 10 minutos, por eso no le quiero dar recreo. Quiero que terminemos todo ahora y listo. Ay, ¿qué hice? Espera. Aquí se lío. ¿Quién decía ahí cuando se termina el cafecito ya no entiendo nada? Bueno, lo que podés hacer es prepararte otro cafecito. Claro. Y preparás otro para después para aguantar la otra, la que viene. Ah, Candela. Ahora hace bien mucho café a nivel fisiológico, profe. Y la verdad que no, pero Lo pregunté bien. a veces es necesario. Pregunta Claro. medio en joda, medio en serio, pero Y bueno, no, y se dice que el café no es bueno, pero cuando uno está estudiando, para mantener activas las neuronas, hace falta. Bueno, ¿arrancamos? Vamos con la irrigación abdominal. La irrigación, primero lo que tenemos que acordarnos, que la irrigación abdominal se iba a dar por medio de la arteria aorta. La arteria aorta que había salido del ventrículo izquierdo, pasaba por el hiato aórtico del diafragma, formado entre la columna vertebral y los pilares del diafragma, junto con
el conducto torácico, ¿sí? Y llega al abdomen. En el abdomen va a dar lo que ya habíamos visto, ramas parietales y ramas viscerales. Hoy nos vamos a dedicar básicamente a las ramas viscerales, ¿sí? Las ramas viscerales son las que nos van a dar la irrigación a las vísceras. Las parietales eran las diafragmáticas inferiores o frénicas inferiores, las lumbares y la sacramedia, esas que iban a la pared, a los músculos que ya habíamos aprendido. Ahora vamos a hablar de las ramas viscerales. Muy bien, ¿sí? Pasó la aorta por su hiato diafragmático, da las ramas frénicas y empiezan con las ramas viscerales. Básicamente las ramas viscerales eran, primero el tronco celíaco, ¿sí? Bien anterior. Después la arteria mesentérica superior. A esa misma altura salían las arterias suprarrenales medias. Estas las nombro, pero hoy nos vamos a dedicar básicamente al tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior, ¿sí? Solo las nombro para que recuerden. Entonces, tronco celíaco, mesentérica superior, arterias suprarrenales medias, que eran rama directa de la aorta, arterias renales, arterias gonadales, ováricas o testiculares, y por último la mesentérica inferior. ¿Sí? Muy bien. Una vez que llegamos al nivel de L1, L2, la aorta se divide en sus dos ramas terminales, como ya sabemos son las ilíacas primitivas o ilíacas comunes. Hoy vamos a dedicarnos a estas viscerales del tronco celíaco, mesentérica y mesentérica, que son las que van a dar irrigación a todos estos órganos del sistema digestivo que nosotros vimos. Entonces, el tronco celíaco, ¿sí? Como es un tronco, va a tener 3 ramitas. Teníamos la ramita que va hacia el lado derecho, que la llamábamos hepática común. Y 2 ramitas que iban hacia el lado izquierdo, una de mayor volumen, que es la que vimos hoy, la arteria esplénica, y otra ramita de menor volumen, que llamábamos arteria gástrica izquierda, que iba a formar el arco de la curvatura menor del estómago. Este es el tronco celíaco, ¿sí? Entonces, la gástrica izquierda, esto, miren, esto tanto no nos importa, ¿sí? Nosotros tenemos que ver, vamos a ver que cuando nosotros vimos esófago, vimos que daba la gástrica izquierda, cuando veíamos estómago, ¿sí? Tenemos que saber qué. Vamos a empezar a nombrar las del tronco celíaco y qué otras ramitas van a dar. La gástrica izquierda sí ascendía hasta básicamente la zona donde se unía el esófago con el estómago, y ahí se incurvaba y va a adherirse a la curvatura menor del estómago. Esta gástrica izquierda después se juntaba ¿con quién? Con la gástrica derecha y formaban la curvatura menor del estómago. ¿Y la gástrica derecha de dónde venía, profesora? Venía de la hepática común. ¿Ven? Acá hepática propia. Hoy estoy al revés con las hepáticas. Hepática común, hepática propia. La hepática propia va a dar la gástrica derecha y formábamos el arco de la curvatura menor. Pero ¿qué pasa? Esta gástrica izquierda además da ramitas para otros órganos que están cercanos, ¿sí? Por ejemplo, para el esófago, para el mismo estómago, en las paredes anteriores y posteriores. Entonces, cuando uno estudia la gástrica izquierda, a ver qué tenemos. Una ramita que se va para el lóbulo izquierdo del hígado. Una ramita que se va a la región donde se une el esófago con el estómago, gastroesofágica anterior. Ramas esofágicas inferiores. Acuérdense que el esófago no tiene una arteria esofágica, sino que le van dando ramitas de acuerdo a cómo iba corriendo, ¿sí? Por arriba, en el tórax, recibía ramas de las arterias que iban por el tórax, y acá va recibiendo ramas de las arterias que van en el abdomen, ¿sí? Entonces da ramas esofágicas inferiores. Da una rama gástrica anterior y una rama gástrica posterior. ¿Por qué? Porque estas son las ramas terminales, porque los arcos, si se acuerdan, el arco de la curvatura menor y el arco de la curvatura mayor, teníamos un arco anterior y un arco posterior. El más importante era el anterior, o sea, la gástrica anterior es mucho más importante, ¿sí? Entonces, esta gástrica izquierda da un montón de ramitas, ¿sí? Una para el hígado, una para el esófago,
una para esta región inicial del estómago, y después se divide en sus dos ramas terminales, la anterior y la posterior. Y esas son las que van a formar, ¿sí?, el arco arterial de la curvatura menor del estómago. ¿Sí? Gástrica izquierda, cerrada. Vamos a la hepática del tronco celíaco, ¿sí? La hepática propia, la gastroduodenal, la gástrica derecha y la cística, ¿sí? Esas son las que van a salir de la hepática común. Muy bien. Vamos acá. Hepática común. Acá hay un error, ¿sí? Hepática común. La hepática común hace un pequeño trayecto y después se va a dividir en hepática propia y gastroduodenal, ¿sí? La hepática propia va a dar la gástrica derecha, que ya dijimos, ¿sí?, que va a unirse con la gástrica izquierda, y va a dar la arteria cística, ¿sí? Generalmente la hepática propia de la arteria cística. Creo que en esta imagen está como... como que la da la hepática común, no la da la hepática común, ¿sí? La hepática propia da la arteria cística, ¿sí? Dan una pequeña ramita para el estómago y da la gastroduodenal. ¿Qué tengo que saber bien de esta? Que de esta hepática común van a salir dos importantes. Una es la hepática propia, que se va para el hígado, y una es la gastroduodenal. La gastroduodenal era la que iba a formar, ¿qué? Los arcos pancreáticos duodenales, y daba la gastropiploica para la curvatura mayor del estómago. Entonces miremoslos en la imagen. Hepática común, ¿sí? Un cortito trayecto y se va a dividir en ¿qué? En hepática propia y gastroduodenal, ¿sí? La hepática propia llega al hígado y se divide en una rama derecha y una rama izquierda, como ya habíamos dicho, ¿sí? Uno para el lóbulo izquierdo, uno para el lóbulo derecho. En su recorrido, para llegar al hígado, la hepática propia va a dar la arteria cística, ¿sí?, para la vesícula, y la arteria gástrica derecha para la curvatura menor del estómago, ¿sí? Esto es hepática común, hepática propia. Ahora, la hepática común también daba una ramita que va para abajo. Esa ramita que va para abajo la llamábamos gastroduodenal. La gastroduodenal hace un pequeño trayecto solita, y ¿qué va a hacer? Va a dar dos grandes grupos, ¿sí? Las pancreático-duodenales superiores, para lo que vimos hoy, todo el duodeno y la cabeza del páncreas, y la gastropiploica derecha. Esta aquí va a formar el arco arterial de la curvatura mayor del estómago, junto con la gastropiploica izquierda, que es rama de la esplénica. Como todavía no vimos la esplénica, ¿sí? Pero entendimos entonces, la rama hepática común del tronco celíaco se va hacia la derecha, hace un corto trayecto y se divide en dos, una ascendente y una descendente. La ascendente se llama hepática propia. Hoy no le voy a acertar nunca. Esa hepática propia da la gástrica derecha y va a dar la arteria cística. Y después se introduce en el hígado, ¿sí?, como rama derecha y rama izquierda. Para abajo, la hepática común va a dar la gastroduodenal. La gastroduodenal también hace un pequeño trayecto y se va a dividir en dos, pancreático-duodenales superiores y gastropiploica derecha. ¿Y qué nos queda del tronco celíaco? La arteria esplénica, ¿sí?, la que hoy ya hemos nombrado un montón. La arteria esplénica sale del tronco celíaco hacia la izquierda y va a dar, cuando vimos estómago lo vimos, que daba la gástrica posterior, toda la región posterior del estómago, todas las arterias pancreáticas cortas, la arteria pancreática mayor, la arteria dorsal, las arterias gástricas cortas, ¿sí? Esto tendría que haberlo puesto acá, gástrica posterior y gástricas cortas, pancreática posterior, lo mismo, ¿sí? Pancreática mayor y vasos cortos. Y después da la arteria gastropiploica izquierda, que es la que va a formar el arco. Vuelvo para que veamos las imágenes, porque todo lo demás lo tienen anotado, no nos interesa. ¿Sí? Entonces, arteria esplénica
va por arriba del páncreas, pasa por detrás, ¿lo ven? Por detrás del estómago, ¿sí? Y llega al vaso y ahí se divide en una arteria superior y una inferior. Igual que en el hígado, se dividen en dos cuando ingresan. En ese recorrido va a dar algunas arterias. ¿Cuál va a ser? Todas las que van a la cara posterior del páncreas y a la cara posterior del estómago, ¿sí? Entonces va a dar las pancreáticas mayor, dorsal y pancreáticas cortas. Las gástricas, también posterior o dorsal y las gástricas cortas. Y antes de llegar y de ingresar al vaso, tiene que dar una para terminar de completar este arco de la curvatura mayor. ¿Cuál era esa? La gastroepiploica izquierda, ¿sí? Entonces la esplénica antes de ingresar al vaso da la gastroepiploica izquierda, que se juntaba con la derecha, rama de la gastroduodenal, y forman el arco de la curvatura mayor, ¿sí?, del estómago. ¿Tronco celíaco lo tenemos? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, pasamos entonces a la mesentérica. Mesentérica superior. La mesentérica superior también tiene mucha irrigación, ¿sí? Si se acuerdan, la mesentérica superior va a tener ramas para la izquierda y ramas para la derecha. Entonces, sale la mesentérica superior. A ver si tenemos cólica izquierda, sigmoidea rectal superior. Ah, no les pusieron. Justo la que más necesitábamos no pusimos en... Ah, sí. La mesentérica superior sale. Sale de su lugar. Lo primero que va a dar va a ser la pancreático duodenal inferior. ¿Se acuerdan? La pancreático duodenal inferior, esa que iba a dar, ¿sí?, el arco, la parte inferior del arco pancreático duodenal, ¿sí? Entonces, pancreático duodenal inferior. También da una para el páncreas, que se llama pancreática inferior, ¿sí? Entonces, ni bien sale, acuérdense que pasa por detrás del páncreas, la mesentérica superior, y después pasa por delante de la tercera porción del duodeno, ¿sí? Viene por detrás del páncreas y después pasa por delante. En ese recorrido primero da a esta zona, después se va a ir al triperío, pero primero da para esta zona. Para esta zona que da pancreática duodenal inferior, para formar este arco, y va a dar la pancreática inferior. A ver si se los pusieron todos. Muy bien, pancreática duodenal inferior y pancreática inferior. Y después miren, miremos, va a dar todas ramas para el lado izquierdo. Las ramas para el lado izquierdo, ¿cuáles son? Las ramas que van a ir al intestino delgado, al yeyuno ilion. Esas se llaman ramas yeyuneales, ¿sí? O yeyuneales e iliales. Todas las ramas que son de 12 a 15, que formaban los arcos de primer orden, los arcos de segundo orden, y después, por medio de estos vasos rectos, llegaban al yeyuno ilion, ¿sí? Entonces, salió la mesentérica superior. Primero dio para estas partes de páncreas y duodeno que están bien pegaditas, ¿sí? Pancreático duodenal inferior y pancreática inferior. Después va a dar todas las ramitas para el lado izquierdo. En realidad las da juntas, ¿no? Pero para que podamos entenderlo, para el lado izquierdo da las ramas yeyuno ileales. Y para el lado derecho va a irrigar el colon. ¿El colon todo? No. El inicio del colon, o sea, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y la mitad del colon transverso. Esperen que me está sonando el celular, no sé si es Mariano. Muy bien. ¿Sí? Entonces, seguimos. ¿Sí? Dijimos las de acá abajo, las yeyunoileales, y después empieza con el inicio del colon. Va a dar la primera ramita iliocólica, que queda ¿dónde va? Va al ciego, al apéndice, ¿sí? Al inicio del colon. Antes se llamaba iliobisecoapendículo-cólica. ¿Por qué? Porque tenía dos para el ciego, uno para el apéndice, ¿sí? Pero ahora le pusieron ramita iliocólica. La primera que sale hacia el lado derecho. Después tenemos la cólica derecha y la cólica media. Son dos ramitas que van a irrigar. Van a hacer un arco. ¿Se acuerdan que armábamos un arco también? Todo el colon ascendente
y la mitad derecha del colon transverso. ¿Sí? Entonces, la mesentérica tiene un montón de, la superior, ¿no? Un montón de territorio de irrigación. Primero, acá, duodeno y páncreas. Páncreas, con pancreática inferior y con pancreáticos duodenales inferiores. Después, todas las asas yeyuno-ileales, con 12 o 15 arterias yeyuno-ileales. Y después todo el inicio del colon, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso. Esas ramitas que van hacia la derecha se llaman ileocólica, cólica media, cólica derecha. Algunos libros dicen que la cólica derecha a veces no está, otros dicen que la cólica media a veces no está, pero estas básicamente son las que van hacia el lado derecho. ¿Alguna duda de la mesentérica superior? Pasamos entonces a la mesentérica inferior. Nos quedó terminar de irrigar la mitad izquierda del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide y el recto. Todo eso básicamente va a ser dependencia de ¿quién? De la mesentérica inferior, que es la que nos queda. En la mesentérica superior. Acá faltan las ramas que van para páncreas y duodeno, ¿sí? Pero tenemos ileocólica, cólica derecha, cólica media, ¿sí? Todas esas son ramas de la mesentérica superior, ¿sí? Ahora, la mesentérica inferior nos va a dar la irrigación a la parte que nos falta del colon. ¿Qué ramitas tiene la mesentérica inferior? Esto, olvídense porque están mezclados. Va a tener la cólica izquierda, las arterias sigmoides y la rectal superior. ¿Sí? ¿Por qué la cólica izquierda? Porque tiene que irrigar el colon izquierdo. Esa cólica izquierda se divide en dos, una ascendente para la mitad del transverso que nos faltaba y una descendente para todo el colon descendente. A ver si tenemos una imagen, acá estamos. ¿Sí? Mesentérica inferior. Cólica izquierda. ¿Ven? Cólica izquierda. La cólica izquierda da una rama ascendente que va subiendo, se va a anastomosar con la cólica derecha, y una rama descendente que va todo al colon descendente. Una rama descendente va formando arcos. Acá los arcos no son como en el yeyuno ilio, son de primer grado nomás. Forma el arco y siguen los vasos rectos. Esto ya habíamos dicho que la unión de la cólica derecha con la cólica izquierda formaban lo que llamábamos el arco arterial o el arco de Riolanum. Es esto, es la anastomosis, que yo no puedo saber hasta dónde llega una y hasta dónde llega la otra, ¿sí? Pues se unen y forman un arco arterial. Entonces, mesentérica inferior, básicamente determinada a irrigar la mitad izquierda del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide y la parte superior del recto. ¿Qué arterias da? La cólica izquierda, con su rama ascendente y descendente, las arterias sigmoideas, para el colon sigmoideo generalmente son 3, superior, media e inferior, y la arteria rectal superior. Esas son las ramas de la mesentérica inferior. O sea, la mesentérica inferior tiene mucho menor territorio de irrigación que la mesentérica superior. ¿Listo, mesentérica inferior? Esperen que voy a decir algo más. Solo va a dar la arteria rectal superior. Acuérdense que el recto sigue, ¿sí? La parte que sigue del recto va a ser irrigada por una rama de la ilíaca interna o hipogástrica y una rama de la pudenda interna, ¿sí? Que se llaman rectal media y rectal inferior, ¿sí? Ya no dependen de estas arterias abdominales, sino ya de la bifurcación de la aorta en arterias ilíacas comunes, ¿sí? Que van a dar la ilíaca interna, que ella me va a dar la irrigación para el colon, para el recto, ¿sí? Arteria rectal media depende de la hipogástrica o ilíaca interna, y arteria rectal inferior depende de la pudenda interna, que también es rama de la hipogástrica, o sea, todas vienen de la ilíaca interna o hipogástrica. ¿Alguna duda de mesentérica inferior? Muy bien, vena porta creo que ya no lo tenemos que nombrar más, pero sepan sí que la esplérica se une con la vena mesentérica inferior, forman el tronco espleno mesentérico,
Se unen con la vena mesentérica superior y forman la vena porta. También reciben, ¿sí? Afluencias de las otras venas, ¿sí? La gastroepiploica, ven que la vena porta recibe de las gástricas, ¿sí? Antes de ingresar al hígado también recibe de la gástrica izquierda, de la gástrica derecha. ¿Ven? Entonces la vena porta tiene algunos afluentes, ¿sí? Que no, el tronco se forma acá, pero acuérdense que también tiene los afluentes de las gástricas. Bueno, creo que la vena porta no la voy a nombrar más, ya la vimos 80 millones de veces. Muchas gracias. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Fue redondear lo que ya habíamos visto en todo lo demás, ¿sí? Pero bueno, tengan más o menos la noción de cuáles son las arterias, cuáles son las ramas que van dando las arterias principales, tanto troncocelíaco, mesentérica superior como mesentérica inferior, y hacia dónde van, qué territorio le corresponde a cada una. Creo que nada más. Voy a dejar de grabar, Mari. Bueno.